Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a estudiar figuras retóricas de la hermenéutica. Ya vimos, mis hermanos, que la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente los textos bíblicos de la palabra del Señor. Vamos a ver, número 1, la metáfora. La metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos. Nuestro Señor Jesucristo habla con muchas metáforas en la Biblia. Él se compara con ciertas cosas como la vid. Dice, yo soy la vid, o sea, yo soy la vida, pero no dice exactamente yo soy la vida, sino hace una comparación con algo para decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, la metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos. Esta es una de las figuras retóricas más comunes tanto en la Biblia como en la literatura en general. Un ejemplo de la metáfora, en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús dice, yo soy la vid y verdad. Yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1. Al conocer aquí, el maestro hace uso de una metáfora. Podemos a continuación rescatar cuál es la verdad espiritual que se nos quiere enseñar. Por eso podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve la vid? ¿Qué función cumple los pámpanos que a ella llevan fruto o están unidos a ella? Bueno, la respuesta es, la vid sirve para comunicar savia y por ende vida a los pámpanos, quienes a su vez llevan el fruto que se espera de la planta. De la misma manera, funcionan otras metáforas bíblicas tales como yo soy el pan vivo en Juan 6:51. Vosotros sois la luz del mundo en Mateo 5:14. Y tú eres mi roca y fortaleza en Salmos 71:3. Entonces la metáfora es decir algo para tratar de decir algo o comparar algo para decir algo. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la vid verdadera para decirnos que Él es la vida y Él es la verdad, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a ver, número 2, la sinécdoque. ¿Okay? La sinécdoque. En esta figura se utiliza la parte de algo para hablar del todo y viceversa. El conjunto para referirse a la realidad solo una parte del mismo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas leemos que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado en Lucas 2:1. Esto es una sindoque donde el todo se pone por la parte. El edicto promulgado no involucraba a todos los habitantes de la tierra, sino que solamente incluía a quienes vivían en la zona gobernada por Augusto César. Es decir, el todo por la parte. Otros ejemplos se pueden encontrar en Salmos 16:9 y en 1 Corintios 11:26. Número 3, hermanos, la metonimia. Para definir la metonimia, digamos que se pone la causa por el efecto. Ejemplo, también en Lucas leemos como Jesús le dice a sus discípulos y a los fariseos que lo escuchaban. También dice a Moisés y a los profetas, óiganlos. En Lucas 16:29, en la época de Jesús, tanto como Moisés como los profetas mencionados ya habían fallecido, hacía ya mucho tiempo. ¿Qué es lo que Jesús quería decir entonces? El maestro se refiere a que pueden recurrir a los escritos que tanto Moisés como los profetas han dejado, el Pentateuco y los libros proféticos. Es decir, estamos ante una metonimia, ya que Jesús menciona la causa, las personas, refiriéndose en realidad al efecto, los libros escritos por dichas personas. La metonimia, mis hermanos, es exactamente lo que está describiendo aquí. Es cuando una persona ya no está presente, pero deja una enseñanza y esa enseñanza tiene un efecto en las personas. Amén. Ahora vamos a ver la prosopeya. La prosopeya, hemos dicho ya que las figuras retóricas que estamos estudiando no son propias únicamente de la Biblia, sino que las encontramos en toda clase de literatura. La prosopeya es una de estas figuras que a menudo se utilizan en los libros para niños. Y la prosopeya también la podemos llamar personificación. Y de acuerdo a este último nombre, la definición es que la prosopeya se personifican objetos dándole cualidades propias de los seres humanos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribe:
Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En Isaías 55:12. ¿Se imagina un cerro cantando o un olivo aplaudiendo? Por supuesto que no. Aquí no se trata de una situación real, sino de una prosopeya, una comparación figurativa. Se les da a los montes y a los árboles cualidades propias de los seres humanos, cantar y aplaudir. Esto quiere decir, mis hermanos, que como está diciendo que los montes cantarán y los valles aplaudirán, es algo figurativo para hablar y dar un mensaje al hombre, ¿verdad? Entonces dice que los montes y los collados o los valles van a aplaudir o a cantar. Se les da cualidades humanas a cualquier objeto para dar un mensaje. El apóstrofe. Las características del apóstrofe son muy similares a las de la prosopeya o personificación. La gran diferencia es que el apóstrofe se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han muerto. Por ejemplo, veamos un ejemplo bien claro en la Biblia. David, al enterarse de la muerte de su hijo Absalón, exclama: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? O sea, quiere decir, wow, yo hubiera querido morir en tu lugar. ¿Okay? Y lo encontramos en 2 de Salmos 8:33. El rey David le está dando la cualidad humana de oír a una persona que ni estaba presente ni estaba en vida. Su hijo Absalón ya había muerto y por lo tanto estamos aquí ante la figura retórica apóstrofe. Se encuentran otros ejemplos en Jueces 5:2 y Mateo 23:37. Ahora vamos con la ironía. La ironía. De las 20 figuras que estudiaremos, tal vez la ironía será la más sencilla de entender, por la sencilla razón de que es una figura que nosotros utilizamos a menudo. Cuando hablamos en la ironía decimos una cosa, pero queremos en realidad decir lo contrario. Por ejemplo, tú podrías decir que qué fáciles que son las figuras retóricas, cuando en realidad lo que quieres expresar es todo lo contrario, que el estudio de las mismas es algo difícil. Por ejemplo, en las Escrituras también encontramos ironías. Pablo escribe: aquellos grandes apóstoles en 2 Corintios capítulo 11 versículo 5, refiriéndose a quien en Corintios enseñaban falsas doctrinas. Lo que el apóstol pretende con sus palabras no es hablar de la actitud y las enseñanzas de aquellos personajes, sino que muy por el contrario pretende desacreditarlos, haciendo uso de la ironía. La ironía, mis hermanos, es cuando nosotros decimos algo en una forma o en un tono, pero queremos decir lo contrario, ¿verdad? Número 7, la paradoja. Esta figura retórica implica una afirmación contraria a la opinión común. Dicho en estas palabras, yo digo una cosa, por todos los demás afirman lo contrario. Por ejemplo, uno de los ejemplos bíblicos más notables tiene como autor el propio Jesús. Al enseñarle a sus discípulos, el maestro dijo: es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Si estudiamos además el contexto en el cual está inmerso el texto, el relato del joven rico, sacaremos entonces una profunda enseñanza sobre la importancia que tenía y tiene el ser discípulo de Cristo y el predicar el evangelio. Otros ejemplos se encuentran en Mateo 18:3 y Lucas 14:26. La hipérbole. Para dar una explicación algo simplificada, digamos que la hipérbole es una exageración tanto hacia lo mucho como hacia lo poco. Por ejemplo, en el libro de Números podemos leer la descripción dada por los espías de Israel luego de su reconocimiento de la tierra prometida. También vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Si bien la diferencia de estatura entre los moradores de aquella tierra y los israelitas podrían ser considerables, es decir, que eran como langostas, no es más que una exageración en este caso hacia lo poco, es decir, estamos ante una hipérbole. Número 9, la alegoría. En la alegoría encontramos una serie de metáforas unidas entre sí por un relato. Es muy sencillo descubrir la presencia de esta figura retórica, ya que es imposible tomar dicho relato al pie de la letra,
Debemos interpretar las metáforas para encontrar el significado correcto. Por ejemplo, en la Biblia no hay muchos ejemplos de esta figura retórica. Uno de ellos está presente en las palabras del propio Jesús, las cuales podemos leer en el capítulo 6 de San Juan. Allí, a partir del versículo 51, el maestro dice, entre otras cosas, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El que come de mi carne y bebe de mi sangre. Todas estas son metáforas que Jesucristo menciona en un relato, logrando así una alegoría. Al buscar interpretación correcta de cada una de las metáforas, podremos alcanzar el conocimiento de las verdades espirituales que Jesús pretende enseñar. Número 10. La fábula. También en este caso estamos ante un relato. Las diferencias con la figura anterior es que la fábula es un conjunto de prosopeyas o personificaciones alcanzadas entre sí por un relato. Es común encontrar este tipo de expresiones en la literatura infantil. Alcanza con recordar, por ejemplo, Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Por ejemplo, en los textos bíblicos no es frecuentemente el uso de fábulas. Una de las pocas que existen se encuentran en Segunda de Reyes. Ahí leemos, el cardo que está en el Líbano envió a decir, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. 14:9. Aquí le proporcionaron al cardo las cualidades humanas de mandar y de ser agraviado. Es un relato con personificaciones que define por eso una fábula. Número 11. El enigma. El enigma no es otra cosa que una adivinanza. En el caso de los enigmas bíblicos que cumple siempre una regla, la solución de esta adivinanza está en las propias páginas de la Biblia, ya sea inmediatamente después del enigma o en algún otro sitio del libro bíblico que estamos leyendo. Pero siempre la solución correcta está en la Biblia y por lo tanto no hay lugar a interpretaciones basadas o fantasías personales. Por ejemplo, Sansón acostumbraba a utilizar enigmas cuando les hablaba a los filisteos. Un ejemplo de esto se encuentra en Jueces 14:14, donde leemos, del devorador salió la comida y del fuerte salió dulzura. La solución a esta adivinanza está unos versículos más adelante. ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Versículo 18. El tipo. 12. El tipo. En esta figura retórica encontramos hechos, personas y objetos que existen en el presente, pero además nos muestran algo semejante al futuro. Cuando decimos presente nos estamos refiriendo al tiempo en que fue redactado por el escritor. De las 20 figuras que estamos estudiando, este quizás sea lo más importante. Es actualizada con frecuencia en la Biblia y siempre ilustra verdades espirituales muy importantes, pilares dentro de las doctrinas cristianas o el cristianismo, de ahí que se importa su estudio. Ejemplos. Veamos primeramente 4 ejemplos de la figura retórica tipo. Número 1. En Números 21:9 leemos acerca de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Este es un tipo ya que apunta a lo que Cristo haría en el futuro por toda la humanidad al ser clavado en la cruz en Juan 3:14. Número 2. En el libro de Jonás encontramos la historia de aquel profeta. Leemos de cómo Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches en Jonatán 1:17. Este es también un tipo que apunta hacia Cristo y a su tiempo en la tumba. Mateo 12:40. En el relato de la primera Pascua del pueblo judío encontramos la mención del animal a sacrificar, el cordero de la Pascua, un animal sin defecto, Hechos 12:5. Este es un tipo de Cristo como el Redentor, Redentor, 1 Corintios 5:7. 4. Finalmente, en el Antiguo Testamento se había del lugar santísimo del tabernáculo, donde nadie más que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Éxodo 26:33. Ese lugar es tipo del cielo, una realidad futura a la cual todos tenemos acceso hoy mismo. Hebreos 10:19. Ahora que hemos visto estos ejemplos, tengamos bien presentes las siguientes advertencias. Número 1. La figura retórica tipo solamente se puede encontrar en el Antiguo Testamento. No hay tipos del Nuevo Testamento. Lo que sí encontramos allí
y es más, tiene que estar allí el antipo, o sea, el cumplimiento de la figura retórica tipo. La figura retórica tipo es siempre menor en importancia a su antipo o cumplimiento. Número 3. Un mismo tipo puede tener varios antipos o cumplimientos, por eso es necesario un cuidadoso estudio de estas figuras. Número 4. Debemos recordar que esta figura está en el texto bíblico solamente para ayudarnos a comprender una verdad espiritual, para ilustrar la enseñanza. Nunca un tipo puede ser usado como base de una doctrina bíblica. Figura retórica número 13, el símbolo. Al usar un símbolo, lo que hacemos es representar algunas cosas o algún hecho utilizando otra cosa u otro hecho conocido. En las escrituras encontramos un lenguaje sumamente rico en símbolos y el estudio de los mismos es siempre pertinente. Ejemplo, águila representa el poder y la vida penetrante, Deuteronomios 32:11. Ancla representa la esperanza, Hebreos 6:19. Bosque, símbolo de ciudad o reino, Isaías 10:18. Cedro, la fuerza y la perpetuidad, Salmos 104:6. Esmeralda representa, al igual que el ancla, la esperanza. Lepra, en la Biblia es símbolo de pecado asqueroso, Isaías 1:6. Lirio, símbolo de hermosura y pureza. Lluvia, la influencia divina, Santiago 5:7. Sangre, símbolo de la vida, Génesis 9:4. Zorra representa el engaño, la astucia, Lucas 13:32. Número 14, la parábola. Una de las figuras retóricas más conocidas por los lectores de la Biblia, ya que Jesús acostumbraba a enseñar a las multitudes mediante la utilización de parábolas. Podemos definir una parábola como un relato o cuento que trata de hechos naturales que han ocurrido o podrían ocurrir. Esta es al mismo tiempo la gran diferencia entre otros relatos que ya hemos visto, alegoría o fábula, los cuales tratan de situaciones que no se pueden dar en realidad. Ejemplo, tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de los cuales podemos mencionar la parábola de la oveja perdida, el hijo pródigo o el fariseo y el publicano. En todos los casos se trata de relatos comunes a través de los cuales el Señor Jesús pretende inculcar verdades eternas y espirituales. Muchas veces la interpretación correcta de la parábola está en el mismo texto dada por Jesucristo. Número 15, el símil. Esta figura retórica recibe su nombre de una palabra latina, similis, que significa semejante o parecido. Para definir el símil, digamos que se trata de una comparación entre dos cosas para relatar de ellas donde siempre está presente una característica definida. La palabra como esta palabra como puede estar tanto al comienzo de la frase como también en el medio de ella. Ejemplos, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Los caminos de Dios y de los hombres son aquí comparados con el cielo y la tierra, donde guarda la misma relación de importancia. Gloria a Dios, aleluya. Número 16, la interpretación. Al igual que cuando describimos la ironía, debemos afirmar que la interrogación es una de las figuras retóricas que nosotros utilizamos a diario en nuestro lenguaje común. La interrogación es una pregunta que tiene la peculiaridad de no necesitar respuesta, ya que la misma interrogación encierra una conclusión evidente. ¿Verdad que entendiste esta definición? Es una afirmación de la interrogación. Aquí estamos ante una interrogación. La pregunta ha sido formulada y la misma encierra lo que el autor de la misma considera es la única respuesta posible. Sí, claro, entendí. Ejemplos. También en las escrituras, por supuesto, encontramos la interrogación en el libro de Génesis 18:25. Por ejemplo, Abraham pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? De esta interrogación se desprende una respuesta evidente. Por supuesto que sí. Para ver otros ejemplos, Lucas 22:48 y Hebreos 1:14. Número 17, la antítesis. En un diccionario encontramos la siguiente definición. La antítesis es una figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de contraria significación o significado. Esta figura es muy efectiva y su utilización es frecuente en la Biblia. Ejemplos. Uno de los muchos casos de
casos en este libro de Deuteronomios. Ahí leemos, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomios 30:15. Como en todos los casos de antítesis, ¿quién escuchará o lee la misma que da la posibilidad o responsabilidad si se quiere de elegir? Número 18, la gradación, también conocida como el clímax. La gradación implica una escala de significado ascendente, descendente. La función de esta figura es la de recalcar el desarrollo de la enseñanza en cuestión. Por ejemplo, una de las grandes gradaciones más importantes de la Biblia la encontramos en Romanos 8. Ahí a partir del versículo 15 leemos, pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios, también herederos y coherederos de Cristo. Verso 15 al 17. Paso a paso vemos viendo en esta gradación cómo vuestro propio ser ha pasado de la esclavitud a ser coherederos del propio Jesús. Otra impactante por su contenido o ejemplo de gradación se encuentra en Filipenses 2:5 al 11. Número 19, el proverbio. En todas las culturas encontramos proverbios. ¿Quién no ha oído hablar de los proverbios chinos, los árabes o los proverbios hindúes? El proverbio es un dicho que contiene siempre una enseñanza cuyo fin es hacer de mí una mejor persona. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchos ejemplos tan en sí que tenemos todo un libro bíblico denominado de esta forma. También en el Nuevo Testamento hallamos ejemplos generales relatados de la cultura hebrea. De allí que no siempre sea sencilla su correcta interpretación y muchos debemos recurrir a algún tipo de diccionario bíblico. Antes de pasar al número 20, tenemos que tener una advertencia. Un proverbio no es el mismo que un refrán popular, como por ejemplo, 2 por 3 llueve. Este refrán, si bien es un conocido, no tiene por qué ser cierto. Y ni lo es. Además, no comprende ninguna enseñanza de utilidad que haga de nosotros mejores individuos. Número 20 y por último, el acróstico. Seguramente el estudiante ha visto alguna vez la puesta en la escena del acróstico. Acostumbra a suceder en las iglesias, en las fiestas navideñas, de la escuela dominical o de la hora feliz. Un grupo de niños se presenta con un cartel, cada uno en sus manos, donde ha sido pintada una letra. Las palabras que luego pronuncian comienzan con la letra que lleva su propio cartel y entre todos logran conformar la palabra clave que puede ser Navidad o Jesús o alguna otra. Por ejemplo, el acróstico es una figura retórica poco utilizada en la literatura bíblica. Es más, hasta donde hemos podido averiguarlo, hay solamente 5 acrósticos en toda la Biblia. Los mencionamos en Primera de Salmos, en Salmos 119. Si lo observa en su Biblia, podrá notar que dicho salmo es divino en 22 estrofas. Cada uno de esas estrofas comienza con una letra del idioma hebreo, Aleph, Bet, etc., dando que esas letras no son las mismas que en el español. Al traducir el texto en hebreo no tenemos ningún acróstico en nuestras Biblias en castellano. Número 2 de los ejemplos del acróstico. Algo similar a lo anterior mencionamos sucede en los últimos 22 versículos en el capítulo 31 del libro de Proverbios. El llamado himno a la mujer virtuosa. Allí cada versículo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Número 3, ejemplo número 3. Lamentaciones capítulo 1. Un nuevo acróstico donde cada versículo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Número 4. Lamentaciones capítulo 2 o versículo 2. Un nuevo acróstico similar al anterior. Lamentaciones 3. Uno más con la diferencia en que cada 3 versículos se comienza con una letra del alfabeto hebreo. O sea, estamos hablando de Lamentaciones capítulo 3. Si bien los capítulos 4 y 5 también constan de 22 versículos cada uno, los mismos no son acrósticos en el idioma hebreo. ¿Qué es un hebreísmo?
Es una expresión o juego de palabras propio del idioma hebreo, dado que normalmente no estamos familiarizados con dichos lenguajes. Se hace necesario tener algunas nociones básicas para descubrir hebraísmos que surgen de la literatura y del estudio bíblico. De los hebraísmos más utilizados en las escrituras se destaca, número 1, era costumbre que los hebreos llamaran a una persona hijo o hija de aquello que le caracterizaban de un modo especial. Por eso, al leer hijo de paz en Lucas 16, se refiere a una persona pacífica y bien dispuesta. Número 2, muchas veces se usa la negación para afirmar algo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número 3, con frecuencia los hebreos usaban los nombres de los padres al referirse a sus descendientes. Vemos un ejemplo de ello. Maldito sea Canaán. Leemos en Génesis 9:25. Quienes aquí son malditos son los descendientes de Canaán. Otro ejemplo se puede leer en el Salmos 14:7. Hay mucho más que podríamos incluir tanto de los hebraísmos como la utilización específica de algunas cifras en el lenguaje hebreo. Cuando el hebreo contaba con personas, siempre contaba a los varones, no incluyendo las mujeres y los niños. Pero en el anteriormente expresado es suficiente para comprender y reafirmar que la Biblia es un libro muchas veces difícil de interpretar. Sin embargo, si se actúa de acuerdo a las 5 características básicas que vimos al comienzo, si se pone en práctica las reglas de hermenéutica bíblica, si se tienen en cuenta las distintas figuras retóricas y también los hebraísmos que hemos estudiado, entonces todo creyente tiene las mayores posibilidades de encontrar las maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Leímos las 20 figuras retóricas y la verdad, hermanos, eso pues lo puede buscar usted en un diccionario, los nombres, para que tenga más información. Nosotros apenas fuimos leyendo. Ya usted puede parar el video, estudiarlas y todo lo que necesite. Yo creo que hasta aquí llegamos en las clases de hermenéutica. Espero que haya sido de bendición y voy a poner posiblemente PDF abajo aquí en YouTube. No se te olvide suscribirte, compartir, presionar la campanita para los próximos videos. Que Dios te bendiga.